Hoy nos vamos a meter en un texto de 1637 que es, bueno, es una auténtica cápsula del tiempo. Totalmente. Se titula Crates y Hiparchia, marido y mujer, filósofos antiguos, de un tal don Jerónimo Fernández de Mata. Y es que antes de hablar de lo que dice, casi que hay que hablar de lo que es. Es que el libro como objeto es una ventana directa a la España del siglo de oro. La portada misma ya es toda una declaración de intenciones. Dedicada a la majestad del rey don Felipe IV el Grande. Ahí es nada. Y luego las primeras páginas son, bueno, son casi más reveladoras que la historia. Es como el making of de un libro en el siglo XVII. ¿A qué te refieres? Pues tienes, por ejemplo, la fe de ratas, que no era una notita al pie, ¿eh? Era un requisito legal para corregir los fallos de la imprenta. Y luego, mi detalle favorito, la suma de tasa. La suma de tasas. ¿Qué era eso? Pues nos dice el precio oficial del libro, 40 maravedís. Vamos, que nos da una idea súper tangible de su valor en la época. 40 maravedís. Es increíble poder ponerle un precio tan concreto, pero lo que viene después es lo que de verdad te mete en la mentalidad de entonces. El privilegio real. El copyright de la época, básicamente. 10 años de exclusividad para el autor. Pero claro, esto no era solo un negocio. Para nada. Porque justo después viene El muro. el muro de control, sí. Una aprobación del Vicario General de Madrid, otra de un calificador del Consejo Supremo de la Inquisición. Una detrás de otra. Y todas certificando que la obra no contiene nada contra nuestra santa fe y buenas costumbres. Es un recordatorio brutal de que la libertad de expresión, vamos, no existía. Es que te hace preguntarte cuánto tuvo que autocensurarse el autor antes de llegar a ese punto, ¿sabes? Claro. Y eso nos lleva a la misión de hoy. Averiguar qué ideas consiguió colar Fernández de Mata a través de todos esos filtros. Porque usa estos filósofos griegos, pero ¿está hablando de ellos o de la España de su tiempo? Esa es la gran pregunta. A primera vista parece un simple diálogo filosófico, pero si rascas un poco, encuentras una crítica social, una guía de supervivencia política y una visión del universo que es, a la vez, fascinante y completamente ajena a la nuestra. Pues vamos a rascar. La historia arranca con los protagonistas, Crates, que era un filósofo cínico, discípulo del famoso Diógenes, y su futura esposa Hiparchia. Y su historia de amor es el primer gran golpe de efecto del libro. Es potentísima. Cuéntanos un poco. Pues el autor nos presenta a Hiparchia como una mujer excepcional. Dice, hermosa tanto como pretendida en casamiento de ricos y nobles, mancebos. O sea, lo tenía todo para hacer un matrimonio ventajoso. Claro, lo que se esperaba de ella. Exacto. Y sin embargo lo rechaza a todos. ¿Para qué? Para elegir a Crates, un filósofo que había renunciado a todas sus posesiones. La familia, imagínate, se escandaliza. Me lo imagino, sí. Intentarían disuadirla por todos los medios. Lo intentan, le ruegan, le advierten, vamos, de todo. E incluso le piden al propio Crates que la convenza de que está cometiendo un error garrafal. Y ahí viene la escena clave, ¿no? Ahí viene. Crates, para ser totalmente honesto con ella, le muestra su única dote, que no son tierras ni oro, son sus libros. Son sus libros. Le dice, este es el dote que puedo darla. La escena es de una potencia simbólica brutal, y la respuesta de ella es aún mejor. La respuesta lo define todo. Hiparchia acepta con generoso ánimo. Y con ese gesto, el libro establece su tesis fundamental desde el principio. La virtud y el conocimiento son superiores a la riqueza, al estatus o a la belleza. La propia Hiparchia lo argumenta, ¿verdad? Sí, ella dice que la virtud es la más noble y segura posesión de este mundo. Porque la belleza se marchita, y las riquezas a menudo sirven antes al mal que al bien. Es una declaración de principios increíblemente radical para 1637. Es una filosofía muy centrada en el carácter, en el alma. Pero entonces, justo cuando crees que ya has pillado de qué va el libro, el autor da un volantazo tremendo. De repente, Hiparchia empieza a hablar del cosmos. Sí, un giro inesperado. ¿Cómo se conecta esta filosofía tan personal con algo tan, para nosotros, pseudocientífico como la astrología? Parecen dos temas que no pegan nada. Esa es la clave para entender la mentalidad de la época. Para nosotros son mundos separados, pero para ellos no lo eran en absoluto. La virtud era un reflejo del orden moral del universo, y la astrología era la ciencia que explicaba el orden físico de ese mismo universo. O sea que todo estaba conectado. Todo. Era una gran máquina cósmica.
Para ellos, Hiparchia no está cambiando de tema. Está, digamos, ampliando el zoom. Pasa del microcosmos del alma humana al macrocosmos del universo que la rige. Visto así, tiene más sentido. No es un salto, es una expansión. ¿Y cómo describe ese universo? Pues lo describe con una precisión que hoy llamaríamos científica. No es poesía, ¿eh? Es un manual de instrucciones del cosmos. En serio. Sí, sí. Nos explica la influencia directa, mecánica, de cada planeta. La Luna, por ejemplo, no solo mueve las mareas, sino que también rige a la plebe inconstante. Mercurio gobierna la elocuencia y las artes. Venus, la armonía y la música. Veían una correspondencia directa, causa-efecto. Como si el universo fuera, no sé, un sistema operativo gigante. Exactamente. Esa era la física del siglo XVII. El Sol es el rey que influye en los príncipes, Marte desata las guerras, Júpiter lo modera todo con clemencia. Y Saturno, que tiene esa dualidad, influye en los magistrados, pero también trae desgracias. Fascinante. Incluso llega a afirmar que la conjunción de Júpiter y Saturno provoca cambios climáticos, como inundaciones o sequías. Pero el punto más impactante para mí es cuando lo aplica a la medicina. Ahí es donde te das cuenta de lo en serio que se lo tomaban. Sostiene que un médico que no sabe de astrología es un ignorante. Es una afirmación muy fuerte. Un ignorante directamente. Directamente. La lógica es que cada remedio, cada purga, cada sangría debe administrarse en una hora astrológicamente favorable. Cada hora del día está regida por un planeta, y si aplicas una medicina bajo una influencia maligna, pues no solo no va a curar, sino que puede matar al paciente. Da un poco de miedo pensarlo. O sea que si tu médico no conocía tu carta astral, estaba básicamente improvisando. Totalmente. La astrología no era una creencia, era una herramienta de diagnóstico. Indispensable. Para ellos, ignorarla era como para nosotros sería ignorar un análisis de sangre. Una negligencia. Vale, tenemos este universo perfectamente ordenado, una máquina cósmica. Pero el autor no se queda en los cielos. Nos baja de golpe a las calles a ver si ese orden divino se refleja en la sociedad. Y lo hace usando a Diógenes. Sí, y no es casualidad que elija a Diógenes. Él es el test de estrés del sistema. El libro nos cuenta la famosa anécdota de Diógenes buscando un hombre por la ciudad con una linterna. En pleno día. En pleno día. Y esa búsqueda es la excusa perfecta para una crítica social despiadada. No se corta un pelo, ¿verdad? Es como una versión antigua de una cámara oculta exponiendo la hipocresía de todo el mundo. Es un auténtico roast del siglo XVII. Se topa con un arquetipo tras otro. A un rico poderoso le dice que su felicidad no se basa en lo que hace, sino en lo que tiene, o sea, que es hueca. Y al médico. A un médico ignorante lo llama directamente procurador de la muerte. Procurador de la muerte. Es brutal. Para nada se andaba con rodeos. A un escribano corrupto lo señala como la encarnación del gobierno corrupto. La crítica es directa, feroz. Y lo curioso es que el único personaje por el que muestra admiración es una mujer. Fíjate, sí. Una dama que, al ver la pompa de un funeral, critica la vanidad de todo. Diógenes la oye y corre a buscarla, reconociendo en ella la virtud que no encuentra en los hombres. Y el remate de la historia es la guinda del pastel. El remate es genial. Al final del día se planta en la plaza y anuncia a gritos que salió a buscar un hombre, pero ha encontrado una mujer. En la España de 1637, esa frase es una bomba. Una bomba. Es una reivindicación de la virtud femenina que conecta directamente con el personaje de Hiparchia y que debió de ser, como mínimo, provocadora. Dentro de esa misma sección de Diógenes, hay un pequeño consejo que parece casi un manual de supervivencia para la época. Sí, es un momento muy significativo. Un joven que va a ser nombrado privado de un príncipe. Vamos, su consejero de máxima confianza. El válido, ¿no? Eso es. Le pide consejo a Diógenes. Y la respuesta es una lección de realpolitik concentrada. Ama con sincero corazón al príncipe, usa del poder de la razón y vivirá seguro. Lealtad, racionalidad y prudencia. Las tres claves para no acabar mal en el nido de víboras que era la corte. Y precisamente, de la crítica social, el libro se adentra de lleno en ese nido de víboras. Si la sociedad está corrupta, ¿cómo influyes en quien está en la cima? ¿Cómo corriges a un rey sin que te cueste la cabeza? Pues aquí el autor usa otro diálogo,
esta vez entre Heráclito, el que llora por los vicios humanos, y Demócrito, el que ríe. Y Demócrito, el pragmático, propone algo muy curioso. Política increíblemente moderna. La llama la lisonja saludable. Lisonja saludable. Suena a contradicción, a veneno dulce. ¿En qué consiste exactamente? Es una genialidad. La idea es que nunca debes confrontar directamente el vicio de un gobernante. Su ego no lo permitirá. En su lugar, debes usar el elogio como una herramienta para guiarlo. ¿Y pone ejemplos? Sí, ejemplos muy prácticos. Imagina que el príncipe es cruel. No le dices, sois cruel. Le alabas por su justicia bien meditada. Pero añades que el pueblo, por ignorancia, lo percibe como dureza. Y entonces le sugieres que la piedad es un atributo aún más divino. Es una manipulación sutilísima. Le estás dando una salida honorable para que cambie, apelando a su propia imagen. Es como el Inception de la política. Exactamente. No criticas su acción, le ofreces un camino hacia una gloria mayor. Otro ejemplo. Contra la avaricia. Si el príncipe es tacaño, esperas a que haga un acto mínimamente generoso. Hmm. Y lo exageras. Lo alabas desproporcionadamente. Hablas de su heroica generosidad. El objetivo es que, para estar a la altura de ese elogio, se vea incitado a hacer cosas más grandes. Es modificar la conducta a través del refuerzo positivo. Suena increíblemente actual. Es la base de mucha comunicación política y management moderno. Así que el libro nos da esta clase magistral sobre cómo sobrevivir en la corte. Pero al final parece que el autor nos dice que quizá la mejor estrategia es abandonar el tablero. Así es. La conclusión nos saca de la corte y nos lleva al extremo opuesto. Una aldea remota. Con la historia de un anciano que jamás ha pisado una ciudad y que es llevado ante un gran señor. El clásico tema del Beatus Ille, ¿no? El campo frente a la corte. Sí, pero lo expone de una forma muy humana. El señor, fascinado, le pregunta al anciano por su vida, casi con lástima. Y el anciano le da la vuelta al argumento. Defiende su retiro no como una carencia, sino como una liberación. Una liberación de las ansiedades de la corte. Y da una lista que es pura poesía. Recelos, sospechas, temer, fingir. Los 4 pilares de la ansiedad cortesana. Y él vive sin ellos. Dice que su vida no se rige por la tiranía del reloj, sino por el sol y las estaciones. Describe el ciclo agrícola, la siembra, la cosecha, no como un trabajo, sino como una fuente de satisfacción profunda, de conexión con un ritmo natural. Una vida con propósito. En armonía con el mundo, en lugar de una lucha constante por el poder. Y el final de la anécdota es el broche de oro para todo el libro. Es perfecto. El señor, impresionado, le ofrece honores, riquezas, un lugar en el palacio, y el anciano lo rechaza todo. En un gesto cargado de simbolismo, señala al suelo, a la tierra, y le pide a la Madre Universal el único don que considera real y perdurable. Es su forma de decir que todo lo demás es efímero, una ilusión. Exacto. Uf, qué final. Si unimos todas las piezas, este libro, Crates e Hiparquia, es mucho más que un simple diálogo. Es un artefacto cultural complejísimo. Es un viaje completo. Empieza con una defensa de la filosofía cínica, del valor de la virtud. Luego nos presenta esta visión del mundo regida por la astrología, un universo mecánico, y de ahí nos sumerge en la cruda realidad social y política, ofreciendo desde críticas feroces hasta guías de supervivencia psicológica. Lo que me parece más brillante es cómo usa a los griegos como un escudo. Diógenes, Demócrito, son personajes lejanos, seguros, que le permiten hablar de temas muy cercanos y peligrosos. La corrupción, el carácter de los gobernantes. La tensión entre una vida auténtica y las presiones sociales. Es una estrategia increíblemente inteligente en un ambiente de censura, ¿verdad? Le da una capa de distancia histórica, de universalidad, que hace que la crítica sea a la vez más potente y quizá más segura de expresar. No está criticando a un ministro de Felipe IV, está citando a Diógenes. Exacto. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? El autor usó a los filósofos griegos para reflexionar sobre la España de 1637. Y eso me hace pensar, ¿qué historias o qué figuras, ya sean históricas, de la cultura pop o de la ficción, usamos nosotros hoy para hacer exactamente lo mismo, para reflexionar sobre nuestros propios dilemas?